¿Alguna vez has conseguido algo que durante mucho tiempo deseaste? Y en lugar de detenerte a celebrarlo, inmediatamente comenzaste a pensar en todo lo que todavía te faltaba. Quizás compraste algo que durante mucho tiempo soñaste. O quizás conseguiste un trabajo, quizás lograste mudarte, quizás lograste pagar una deuda. O quizás simplemente después de mucho tiempo de incertidumbre, un día sentiste que podías respirar un poquito más tranquila. Y sin embargo, en lugar de decir, lo logré, comenzaste a pensar, ahora me falta esto. Qué alegría volver a encontrarnos. Y gracias por volver. Gracias por siempre regalarme una vez más unos minutos de tu vida. Soy Leidis Delgado y esto es Yo Mirelis, el valor de los pequeños comienzos. Creo que muchas veces hacemos eso, miramos hacia adelante, hacia lo que todavía no tenemos, hacia la siguiente meta, hacia el próximo problema que debemos resolver y olvidamos mirar atrás, aunque sea por un momento, para reconocer todo lo que ya hemos recorrido. A veces no celebramos el comienzo, solo celebramos el resultado. Yo también lo hice durante mucho tiempo y hoy quiero contarte la historia de un pequeño sobre Manila. Era pequeño, de papel, color amarillo, no tenía nada especial. Si alguien lo hubiese visto aquel día, probablemente habría pensado que solo contenía dinero. Pero ese pequeño sobre para mí contenía mucho más. Porque hubo un momento de mi vida en el que yo no necesitaba una gran respuesta. No necesitaba que todo estuviera resuelto. No necesitaba saber exactamente cómo iba a terminar una historia. Solo necesitaba una señal. Algo que me dijera, tú puedes. Y aquella señal llegó en un sobre Manila. Cuando llegué a este país, mi vida no parecía a la que había imaginado. Vivíamos en el sofá de la sala de una persona que con mucha generosidad nos abrió la puerta de su casa. Mi esposo continuaba resolviendo su proceso migratorio. Mi hijo comenzaba a adaptarse a una nueva escuela y yo necesitaba encontrar un empleo. No porque tuviera un plan perfecto, no porque supiera exactamente cómo iba a ocurrir, sino porque habían cosas que tenían que resolverse. Y cuando uno llega a un lugar nuevo, a veces la vida se convierte en una lista de cosas que hay que resolver. Dónde vivir, cómo trabajar, cómo pagar, cómo adaptarse, cómo continuar. Y mientras intentas resolver una cosa, ya estás pensando inmediatamente en la siguiente. Recuerdo que hubo noches en las que me pregunté, en silencio, si habíamos tomado la decisión correcta al emigrar. No porque no creyera en nuestros sueños, sino porque habían días en los que la incertidumbre parecía más grande que la esperanza. Y quizás tú también conoces ese sentimiento, no necesariamente por emigrar, tal vez por comenzar una relación, por criar a los hijos, por cambiar de ciudad, por comenzar un negocio, por empezar una nueva etapa. Hay momentos en los que uno toma una decisión, pero todavía no puede ver el resultado, solo puede ver el siguiente paso. Y a veces ese siguiente paso da miedo, pero aún así hay que darlo. Después de unos meses recibí mi tarjeta de visitante por razones humanitarias y por primera vez podía trabajar legalmente. Puede parecer algo sencillo, pero para mí en aquel momento significaba muchísimo. Era una puerta y yo necesitaba encontrar la manera de cruzarla. Así que conseguí mi primer trabajo. Trabajaba en un comedor industrial dentro de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Y recuerdo que trabajaba mucho, muchísimo. Cuando me ofrecían horas extra, sin pensarlo o titubear, las aceptaba. Llegaba cuando todavía estaba amaneciendo y muchas veces terminaba mi jornada cuando el día estaba por acabar. Pero cada hora extra significaba algo para mí. No era solamente una hora más de trabajo, era una posibilidad.
la posibilidad de acercarnos un poco más a tener un espacio para nosotros tres, la posibilidad de ayudar mientras mi esposo terminaba su proceso migratorio, la posibilidad de comenzar a ahorrar. Cada hora extra, aunque pudiera parecer pequeña, nos acercaba un poco más. Y quizás eso también es algo que olvidamos. Pensamos que avanzar significa dar pasos enormes. Avanzar significa levantarse temprano, aceptar una hora más, intentar nuevamente, guardar un poco de dinero, resolver una cosa y después la siguiente. En ese momento yo no sabía cómo iba a terminar todo. No sabía cuándo podíamos tener nuestro propio espacio. No sabía cuánto iba a tardar nuestra vida en acomodarse. Pero sí sabía algo. Estaba haciendo algo para lograrlo. Y a veces, cuando todavía no puedes ver el resultado, eso tiene que ser suficiente. Recuerdo que era sábado. Ese era el día que entregaban el pago de la semana. La oficina administrativa quedaba dentro de la universidad. Aquel lugar tenía unos jardines hermosos. Yo caminaba hacia aquella oficina con paso rápido, pero por dentro iba llena de incertidumbre. No sabía cuánto iba a recibir. Nunca pregunté cuánto sería mi sueldo cuando me contrataron. Y durante aquella primera semana había aceptado cada hora extra que me ofrecieron. Cuando dijeron mi nombre, entré, firmé de recibido y la licenciada puso en mis manos un pequeño sobre manila. Miré el recibo, 3,200 pesos. Y quizás para alguien más esa cantidad no podría significar una cosa diferente. Pero para mí ese dinero era la respuesta a días de trabajo, a madrugadas, a horas extra, a todo lo que había dejado en aquel camino. Era el dinero que había ganado con el trabajo de mis propias manos. Y cuando salí de aquella oficina, llevaba el sobre en mis manos, pero sentía que llevaba mucho más. Llevaba una respuesta después de tantos días de incertidumbre. La vida acababa de responderme, y no con palabras, no con promesas, sino con un pequeño sobre de papel. Y por primera vez, desde que habíamos llegado, sentí algo que necesitaba sentir. Que sí podía, que no iba a resolverlo todo, pero sí me permitía comenzar a dar pasos seguros hacia mi meta. Podía comprar comida, podía comenzar a ahorrar y quizás eso era todo lo que necesitaba saber ese día. Guardé el sobre en el bolsillo de mi filipina y emprendí el camino de regreso. Mientras caminaba, comencé a hacer cuentas mentalmente y entonces comprendí que aquel dinero no iba a resolver nuestra vida, pero podía ayudarnos a dar el siguiente paso. Y a veces, el siguiente paso es todo lo que necesitamos. Porque cuando estás comenzando, no necesitas tener toda la escalera frente a ti. Solo necesitas ver el primer escalón. Y aquel día, mi primer escalón cabía dentro de un pequeño sobre manila. Durante un tiempo, seguimos viviendo en aquel lugar y siempre voy a estar agradecida con la persona que nos abrió las puertas de su casa cuando llegamos a este país. Necesitábamos un lugar donde comenzar y esa ayuda fue muy importante para nosotros. Pero con el tiempo las circunstancias fueron cambiando. Y luego de un momento en que entendimos que necesitábamos encontrar nuestro propio espacio, no porque aquella ayuda no hubiese sido importante, al contrario, precisamente porque lo había sido, podíamos reconocer lo que necesitábamos hacer después. A veces una persona te ayuda a comenzar un camino, pero no puede caminarlo por ti, y llega el momento en que tienes que dar el siguiente paso. Aunque todavía tengas miedo, aunque todavía no sepas exactamente cómo lo vas a lograr. Yo todavía no tenía todo resuelto, no tenía grandes ahorros, no tenía la certeza de cuánto tiempo iba a tardar, pero sí tenía algo que antes no tenía.
tenía un ingreso, tenía un objetivo y empezaba a sentir que podía construir. Así que comencé a ahorrar todo lo que podía. No era mucho, pero cada cantidad que lograba guardar tenía significado. Estaba ahorrando posibilidades. La posibilidad de tener un espacio para nosotros tres. La posibilidad de dejar de depender de una situación temporal. La posibilidad de comenzar a construir algo propio. Y creo que a veces eso también es comenzar. No tenerlo todo, pero empezar a prepararte para lo que quieres. Sin saber cuándo llegará, sin saber exactamente cómo será, pero confiando en que cada pequeño paso cuenta. Hasta que un día, la vida te obliga a avanzar un poco más rápido de lo que esperabas. Así ocurrió con nosotros. Llegó el momento en que teníamos que salir de aquel lugar. No teníamos todo resuelto. No teníamos la certeza de cómo iba a ser el siguiente día. Pero sí sabíamos algo. Necesitábamos encontrar un espacio para nosotros tres. Y cuando estás comenzando de nuevo, a veces no buscas el lugar perfecto. Buscas el lugar posible. Un lugar que puedas pagar. Un lugar donde puedas cerrar una puerta y sentir por un momento que la vida vuelve a pertenecerte un poco. Y nosotros encontramos ese lugar. No era grande, no era lujoso, no era el espacio que quizás habíamos imaginado cuando soñamos con nuestra nueva vida, pero era nuestro. Y creo que hay momentos en la vida en lo que esta palabra, nuestro, lo cambia todo. Llegamos allí con muy pocas cosas, pero por primera vez desde que habíamos llegado a este país, sentimos que ya no estábamos simplemente intentando sobrevivir una etapa, que estábamos comenzando a construirla. Todavía nos faltaban muchas cosas, pero ya no estábamos en el mismo lugar que cuando llegamos. Y quizás eso es algo que muchas veces no vemos, porque cuando conseguimos algo, inmediatamente comenzamos a pensar en lo que nos falta. Nos faltaban muebles, nos faltaban muchas cosas, nos faltaban comodidades, nos faltaba mucho camino por recorrer, pero también teníamos algo que antes no teníamos. Teníamos un lugar al que podíamos llamar nuestro, y eso para nosotros era enorme. Recuerdo que poco a poco fuimos consiguiendo lo necesario, primero lo más urgente y después lo que podía esperar. Y así comenzamos, no con todo, pero con lo que podíamos. Porque creo que así comienzan muchas historias, no con las condiciones perfectas, no con todos los recursos, no con todas las respuestas. Comienzan con una decisión, con una oportunidad, con una pequeña posibilidad y con la voluntad de seguir. Quizás tú también has tenido un lugar así, un primer apartamento, una habitación, una casa pequeña, un espacio que visto desde afuera quizás no parecía gran cosa, pero que para ti significó muchísimo, porque representaba una nueva etapa, porque allí comenzaste a sentir que algo era tuyo. Por primera vez pudiste mirar a tu alrededor y pensar, esto no es todo lo que quiero, pero es el comienzo de lo que quiero construir. Y creo que hay una gran diferencia en estas dos frases, porque una cosa es mirar lo que tienes y pensar, ¿esto es todo? Y otra muy distinta es mirar lo que tienes y decir, este es mi comienzo. Este pequeño espacio fue nuestro comienzo, y aunque todavía nos faltaban muchísimas cosas, por primera vez podíamos tocar con nuestras propias manos algo que habíamos comenzado a construir. No era la meta, pero era una señal de que los pasos pequeños también pueden llevarte muy lejos. Cuando miro hacia atrás, entiendo que durante mucho tiempo estuve esperando tener algo grande que celebrar. Esperaba la casa, esperaba la estabilidad, esperaba la tranquilidad, esperaba la meta cumplida.
pero hoy entiendo algo diferente. La vida no comenzó a cambiar el día que conseguimos todo lo que soñamos. Comenzó muchísimo antes. Comenzó el día en que, teniendo miedo, decidimos dar el siguiente paso. Comenzó el día en que acepté mi primer trabajo. Comenzó cada vez que acepté una hora extra. Comenzó con cada día que me enfocaba a seguir. Cada vez que logré guardar un poco más de dinero. Comenzó el día en que encontramos un pequeño espacio y pudimos decir: este espacio es nuestro, y le llamamos hogar. Y quizás ese es el problema, que muchas veces estamos tan concentrados en llegar que no nos damos cuenta de que ya estamos avanzando. Estamos tan pendientes de la meta que olvidamos mirar y agradecer el camino. Olvidamos que dimos ese primer paso. Olvidamos que dimos el primer intento. Olvidamos el primer trabajo, la primera oportunidad, la primera vez que dijimos: voy a intentarlo. Y quizás hoy tú estás viviendo uno de esos comienzos. Tal vez no tienes la casa que quieres, el trabajo que sueñas, la estabilidad que buscas, la tranquilidad que deseas. Tal vez todavía hay muchas cosas que resolver. Pero quiero invitarte a detenerte por un momento y que mires hacia atrás. No para quedarte en el pasado, sino para reconocer y agradecer todo lo que has recorrido. Porque quizás eso que hoy te parece pequeño, algún día será el recuerdo del lugar donde todo comenzó. Y si hoy estás comenzando, quiero decirte algo. No desperdicies tu comienzo. No te avergüences de lo que hoy tienes, solo porque todavía no se parece a lo que sueñas. Un pequeño espacio puede ser el comienzo de una casa. Un primer trabajo puede ser el comienzo de una nueva vida. Una pequeña oportunidad puede abrir una puerta que todavía no puedes imaginar. Y lo que hoy parece poco es exactamente lo que necesitas para comenzar. Yo también aprendí a verlo así. Aquel sobre Manila, aquellas horas de trabajo, aquel pequeño espacio, no eran nuestra meta, pero fueron nuestros comienzos. Y hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que no tenía que esperar a conseguirlo todo para sentir que estábamos avanzando, porque ya lo estábamos haciendo, solo que todavía no sabíamos verlo. Así que si hoy estás comenzando algo, aunque todavía no se parezca a tu sueño, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía te falten muchas cosas, mira con un poco más de cariño ese lugar desde el que estás comenzando. Porque algún día mirarás hacia atrás y entenderás que aquello que hoy parece pequeño fue el comienzo de algo enorme. Y eso es lo que más quiero dejarte hoy. No esperes a llegar para reconocer que estás avanzando. Celebra también tu comienzo, porque algunas de las historias más grandes de nuestra vida comienzan de una manera muy pequeña, con un sobre, con un trabajo, con una habitación, con una decisión, como un día en el que, sin tenerlo todo resuelto, simplemente decidiste seguir. Gracias. Gracias siempre por acompañarme. Gracias por regalarme estos minutos de tu vida. Y gracias por permitirme contarte una parte de la mía. Porque quizás en algún lugar de esta historia también encontraste un pedacito de la tuya. Soy Leidis Delgado y esto es Yo Mirelis, la verdad detrás de la foto. Hasta el próximo episodio.